Hola, jóvenes, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta clase de selección de materiales. Vamos a suponer que tenemos una placa de dimensiones W, ancho W, longitud L, como se observa aquí en la figura, de espesor T, y que al aplicarle una fuerza F se va a presentar una deformación elástica de magnitud delta. La metodología de selección de materiales de Ashby nos lleva a responder 4 preguntas importantes. La primera de ellas es: ¿cuál es la función del componente? ¿Sí? En este caso es una placa de dimensiones L por W por T sometida a flexión. ¿Sí? La siguiente pregunta que hay que responder es: ¿cuáles son las restricciones que se deben cumplir? ¿Cuáles son las restricciones? ¿Qué cosas no puedo cambiar en el problema? En este caso, la longitud L y W, las dimensiones, no las voy a cambiar. La magnitud de la fuerza es constante. La deformación elástica delta, al aplicar la fuerza F, también es constante. ¿Sí? Esas son las restricciones del problema. La siguiente pregunta, la tercera pregunta, es: ¿cuál es el objetivo? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué es lo que hay que maximizar o minimizar? En este caso, en el problema, queremos minimizar la masa de la placa. Queremos encontrar con cuál material puedo fabricar una placa de esas dimensiones que cuando yo le aplique la fuerza F se deforme elásticamente en la magnitud de delta. ¿Sí? Bien, la siguiente pregunta es: ¿cuál es el grado de libertad? O sea, ¿qué es lo que el diseñador puede cambiar? ¿Qué es lo que el diseñador puede tener como herramienta para seleccionar un material u otro? En este caso, analizando el problema o analizando las ecuaciones que van a venir más adelante, podemos encontrar que el espesor T es nuestro grado de libertad. Es lo que puede correlacionar ambas ecuaciones que vamos a tener más adelante. Para cada material que se seleccione habrá un espesor T con el cual yo fabrique la placa de ese material, y que cuando le aplique la fuerza F se deforme delta. Por decir, si la placa es de acero, a lo mejor el espesor T es muy pequeño, con el cual se satisface el problema. Pero si la placa es de aluminio o es de plástico, entonces el espesor T tendría que ser mayor para poder tener la misma respuesta. Es decir, que cuando yo le aplique la fuerza F se deforme su magnitud de delta. Solo habrá pocos materiales que puedan satisfacer el minimizar la masa y cumplir con las restricciones del problema. Bien, vamos a ver cómo se derivan los índices de desempeño en este mismo problema. Y en este caso, la pregunta que tenemos que responder es: ¿cuáles ecuaciones son las que relacionan las diferentes restricciones y el objetivo de lograr seleccionar el material de la placa de menor masa? O sea, ¿qué ecuaciones puedo tener, combinar? ¿Cómo puedo expresar matemáticamente el problema? ¿Sí? Entonces, del comportamiento mecánico, ustedes saben que la deformación delta en una placa sometida en flexión está determinada por la fuerza, por la longitud al cubo, entre 48 E por I, donde E es el módulo de Young, ¿sí?, del material, e I es el momento de inercia. En este caso, el momento de inercia es el momento de la sección rectangular que vemos aquí, que es W T cúbica entre 12. Analizando esta ecuación, ustedes pueden ver que la deflexión elástica se minimiza, ¿sí?, es pequeña cuando seleccionamos un material de módulo ion alto. Si seleccionamos concreto, por ejemplo, pues es muy difícil que la deflexión es mínima, ¿verdad?, muy pequeña, con un módulo ion alto. Y también podemos modificar minimizar esa delta si el momento de inercia
lo aumentamos, ¿sí? Sin embargo, en este caso, recordemos que todo es constante. Entonces no podemos cambiar el momento de inercia por lo pronto. Lo que sí podría cambiar es el módulo de Young al seleccionar un material u otro. ¿Ok? Sustituyendo la ecuación del momento de inercia en la ecuación de la deflexión y simplificando un poquito de álgebra, ¿verdad? Tenemos esta ecuación. Aquí está el momento de inercia, la I, ¿verdad? Wt cúbica entre 12, y rearreglando me queda de esta manera la ecuación 3. Y por otra parte necesitamos involucrar a la masa, porque al final de cuentas la masa es lo que queremos minimizar, ¿sí? Y de la secundaria a la prepa sabemos que densidad es igual a masa sobre volumen, ¿sí? O masa es igual a densidad por volumen, y el volumen es el volumen de la placa, es ρ por W por T. Aquí, analizando las dos ecuaciones, la ecuación 3 y 4, podemos ver que está involucrado T, el espesor T. Ese es nuestro grado de libertad. Con eso podemos combinar ambas ecuaciones. Entonces, despejando el espesor T de la ecuación de la masa y sustituyéndolo en la ecuación de arriba, o sea, de aquí, despejar la T y sustituyéndolo acá arriba, obtenemos la siguiente ecuación, ¿verdad? Delta es igual a Fl cúbica entre todo lo que están ustedes aquí observando. Y si lo rearreglamos, porque tenemos L al cubo abajo y L al cubo arriba, ¿verdad? Rearreglando, pues nos queda una ecuación para la delta de esta manera: fuerza por L sexta W al cuadrado, la densidad al cubo entre 4 veces el módulo de Young y la masa al cubo. ¿Qué es lo que queremos encontrar? La expresión para la masa. Entonces despejamos la masa, la mandamos para arriba, la delta para abajo, y como está la masa al cubo, sacamos raíz cúbica y encontramos una expresión para la masa. Fíjense que la expresión para la masa tiene dos componentes. El componente en rojo es F por L a la sexta W cuadrada entre 4 delta. Todo esto para el problema es constante. No depende del material. Son números. O sea, 1000 newtons por 10 centímetros a la 6 por 5 centímetros al cuadrado entre 4 entre 1 milímetro. Todo cambiando obviamente las unidades correctas. Entonces esto que está aquí es constante. Y esto que está acá es la densidad entre el módulo de Young a la 1/3. A esto lo conocemos como índice de desempeño, porque cada material tiene su densidad y cada material tiene su módulo de Young. ¿Ok? Entonces, esos son los índices de desempeño. Relaciones, divisiones, multiplicaciones de propiedades específicas de los materiales. Entonces, recordando que todo es constante, lo rojo, pues tenemos m igual a una constante por ρ entre e a la 1/3, ¿sí? Con la constante definida por la expresión aquí indicada, ¿sí? La pregunta es: ¿cuál es el material de menor masa con el que se puede fabricar la placa y que al aplicarle la fuerza F la placa se deflexione elásticamente una cantidad específica delta? Entonces, ¿cómo lo puedo sacar? ¿Cómo lo puedo obtener? Fíjense, sin tener que ponerle números a la placa, ¿sí? Entonces, recordemos que cada material tiene su densidad y su módulo de Young específico. Entonces, el material que tenga el menor valor de la densidad entre e a la 1/3 es el que se utiliza para hacer la placa de menor masa. Entonces, si ustedes tienen una placa en flexión, independientemente de las dimensiones, y la carga es constante y la deflexión es constante, aquel material que minimiza la masa de la placa, que es muy importante,
es aquel material que me da el menor valor de ρ entre e a la 1/3. Entonces esto se puede determinar conociendo las propiedades de los materiales, poniéndolos en una tablita de Excel y dividiendo ρ en e a la 1/3. Eso cuando son pocos materiales, pero cuando hay más de 80,000 materiales, pues se puede utilizar el software de CS-EDUPAC de ANSYS. Más adelante veremos cómo se resuelve este problema, cuáles materiales son los indicados, con la primera opción y con la segunda opción de uso de software. Gracias por su atención.